Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. El Señor está contigo. Repítelo. El Señor está conmigo. Y si Dios está contigo, hará grandes maravillas. Yo doy gracias a Dios por su palabra y porque esta iglesia está creciente. Toda en unidad la iglesia. Hoy estamos con un poquito más de calor. Hicimos ajustes porque ya es tiempo que la iglesia vaya dándose cuenta que quizás nos estábamos estancando un poquito, separados cómodamente, arriba, abajo, pero gloria a Dios porque las autoridades ya tiene casi un mes que ya determinaron que la pandemia y que la sana distancia y todo eso ya no aplicaba. Entonces, aún así nosotros seguimos durante un mes aplicando el gel, las sanas distancias y los demás. Pero lo importante es que ya regresamos nuevamente. Acabamos de terminar hace poquito también los 100 días. Y todas estas estrategias que siempre usamos es para nuestra bendición. Pero el tema de hoy lleva por nombre ¿cómo tener paz? ¿Cómo tener paz? Y si te lo haces como una pregunta, ¿la respuesta cuál sería? Solamente así, confiando en Dios. No importa qué tribulación, qué angustia, qué problema, no importa lo que estés padeciendo, si tu enfermedad es una enfermedad incurable, no importa si tu economía no alcanzas a cubrir tus necesidades, no importa. Lo que te debe importar es confiar plenamente en el único que te puede ayudar. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Amén. Así que la única forma de tener paz es confiando en nuestro Dios. Y para eso vamos a ver 5 principios básicos. Hay muchos más, pero hoy queremos mostrar 5 principios básicos
cómo vencer nuestros temores. Porque la paz se pierde cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay zozobra. Pero nosotros que venimos aquí a la iglesia, muchos que predicamos, muchos que abren sus casas, otros que tienen cargo, a veces perdemos la visión, perdemos el piso y no nos damos cuenta que estamos en la iglesia, estamos en el mejor lugar, estamos en el lugar donde Dios te puso. ¿Para qué? Dice la Escritura: en mí tengáis paz. Solamente en el Señor. Y este es el mejor lugar, donde estamos, como dice la Escritura, juntos, en armonía. Aquí se deben de quitar todos nuestros temores, y estoy seguro que cuando estamos aquí hay una fortaleza, hay una energía y nos sentimos completos. Pero nuestro problema comienza cuando cruzamos esa puerta y sentimos el mundo y sentimos el problema. Yo quiero decirte que Dios va contigo. Repite conmigo: Dios va conmigo. Amén. A donde quiera que vayas, Él va contigo, en cualquier lugar. Por eso debes tener esa paz, esa confianza. Y veremos rápidamente 5 puntos. La importancia de conocer a Dios. La importancia, cuán importante es conocer a Dios. Y quizás muchos de los que están aquí dicen que lo conocen. Bueno, hay uno en la Biblia que se llama Job, que es muy importante, que decía que de oídas lo conocía. O sea, vivía con él, andaba con él, lo amaba, lo seguía, lo obedecía, y todavía como que faltaba algo diferente. Quizás por eso el Señor le dio esas pruebas, porque quería más, intimar más con Dios. Así que cuando tú estés pasando por tribulaciones, por angustias, a lo mejor Dios está tratando contigo, porque quiere fortalecerte, porque quiere hacerte más grande, más poderoso, más importante. ¿A poco Job no era importante? ¿Por qué se hizo importante Job? Por sus problemas, por sus dolores. Pero lo importante es que en todo no negó al Señor. Solamente Dios fue el que le proporcionó la paz a Job, y te la puede proporcionar a ti y a mí. Otro punto importante que vamos a ver: debemos conocer las armas con las que contamos. Y lo vamos a ir viendo: el yelmo, la armadura, la salvación, el evangelio, la oración. Todas las armas que necesitamos, nosotros ya las tenemos. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué? Porque quizás me tendría yo que regresar al punto número 1. Cuán importante es conocer a Dios. A lo mejor no lo conoces. Yo creo que sí lo conoces, pero a veces de repente, como los discípulos cuando estaban en la barca, cuando estaban ahí los discípulos, pero empezó la tormenta, la lluvia, me quiero imaginar los rayos, los problemas grandes. Yo pienso que esa barca hasta como que se despedazaba, y tuvieron gran temor. Pero se acercó Jesús. Más bien dicho, estaba durmiendo en esa historia. Ahí lo fueron a zarandear: ¡ey, tú que duermes! Pero nada más se despertó y dijo: ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tienes temor? Si Dios está contigo y Jesús no está durmiendo, Él está ahí bien despierto, está a un llamado. Tú eres su hijo, Él te ama.
Oye, pero no sano, no se compone mi situación, mi trabajo, tengo problemas. Fortalécete en las debilidades. Por cuanto eres débil, ahora debes ser más fuerte. ¿Han visto a aquellos que están así como muy fuertes? Antes de ser fuertes, ¿qué creen? Primero eran débiles. Hay que prepararse, para todo hay que prepararse. No van a ver uno que dice, ya está así, así solito está. Bueno, a lo mejor fue un regalo del Señor, pero a lo mejor mucho cuerpo y poca fuerza, ¿no? 3, necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué necesitas conocer de ti? Necesitas conocer tus fortalezas y tus debilidades. Si tienes el conocimiento de lo que tú puedes hacer, también tienes que saber en qué no puedes hacer para que te fortalezcas. 4, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o por lo que oímos. La Biblia, la historia nos ha enseñado que cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra vista, hasta dicen el corazón es engañoso, la vista también, la mano dicen que es más rápido que la vista. O sea, la vista es engañosa y a veces lo que estamos viendo no es real. A lo mejor puede ser hasta una teofanía y nosotros nos estamos dejando engañar. Y bueno, el último punto sería: nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Estoy seguro que el éxito de Jesús fue ese. A todo le daba la gloria a Dios. Él exaltaba su grande nombre y todo lo que hacía era en el nombre de Dios. Cuando tú permites darle la gloria a Dios, Dios te bendice a ti. Una parte de la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Y por qué? Porque cuando das, tienes. ¿Y el que no tiene puede dar? No. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dar o recibir? Dar. ¿Y por qué no das? Se me acaba. Ese es un pensamiento que no es de Dios. Si Dios recibiera otro nombre sería el Dios del dar. ¿Qué dice Juan 3:16? Él dio. ¿Y qué dio? Todo. ¿Qué dio? Lo más grande. ¿Qué dio? Lo más importante. ¿Qué dio? Se dio Él mismo. Por ti y por mí. Amén. Cuando tú te das cuenta de este tipo de situaciones y puedes analizarlo, lo único que te queda hacer es síguete preparando, porque si estás temiendo, si estás dudando en tus problemas, quiere decir que no estás firme en Dios. No, sí estoy. Bueno, es como lo que decimos. Bueno, ¿tienes fe? Sí, tengo fe, mucha fe. Perfecto, qué bueno. Ahora demuéstramelo. Muéstramelo con tus obras. ¿Y cómo lo demuestro? Pues mientras más enfermo estés, ven y sirve aquí en la iglesia. Es que no puedo. Pues no puedes porque tú mismo lo declaras que no puedes. Pero yo he visto muchas personas que están enfermas y allá en su casa están enfermas, pero cuando vienen aquí a la casa de Dios se les olvida que están enfermos
y hay un momento de gozo, de alegría, de paz, entonces debemos confiar plenamente en Dios. Hay varios relatos, pero en especial me gusta mucho la de David, cómo logró vencer a Goliat. Pero se cuenta como una historia muy bonita que se hizo, pero yo ahí veo que tú puedes ser un David, cada uno puede ser un David, pero ¿qué parte de David quieres? La agradable, la bonita, cuando lo perseguían, cuando tenía grandes problemas, o cuando era el rey, o cuál parte quieres, cuando adulteró, o cuando mató, ¿cuál quieres? Y todos decimos, la buena. Entonces nunca vas a crecer. Qué bueno que has padecido, qué bueno que has fallado, qué bueno que has cometido pecados. ¿Por qué? Porque eso lo hizo más fuerte a él. Ojalá no lo hubiera hecho también, ¿no? Ojalá. Lo dice el Salmo 1. Bienaventurados los que no se han sentado en silla de encarnecedores. Qué bendición los que no lo han hecho. ¿Como quién? ¿Como quién? Yo solamente conozco uno y se llama Jesús. Pero ser como Él es algo muy difícil. Muy difícil, pero qué bendición que nosotros lo creamos y lo entendamos. Pero el que sea difícil no quiere decir que no lo puedas hacer. El que hayas pecado o no hayas pecado no quiere decir que lo tienes que volver a hacer. Bueno, si no eres de Cristo, lo vas a volver a hacer. Pero si eres de Cristo, dice la Escritura, nueva criatura eres. Y Él nos va renovando de día en día. Y como es tu Padre amante, o sea, te ama, Él te va a bendecir todo el tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y ese es tu problema. No lo crees, no lo sientes. Se parecen a algunos de mis trabajadores. Dicen, dame el poder. O sea, yo tengo autoridad en mi empresa y le digo, ve y van, porque yo les digo. Pero le digo a mi trabajador, ve y dile a Pedro o a Juan que vaya. Dígale usted. El problema es que muchos de nosotros no nos creemos. Y tú tienes el poder. Úsalo. Úsalo para bendecir a otras personas. Úsalo para bendecir a tu familia. Úsalo. En la historia de 1 Samuel 17, 9 al 11, está muy interesante esa historia. Y nos relata cómo los filisteos, enemigos férreos de Israel, habían desafiado al pueblo de Israel. Los dos ejércitos estaban en posición unos contra otros, ya estaban listos. ¿Te has puesto a ver cuando un enemigo está enfrente de ti y que ese enemigo está más grande? ¿Tienes mucho valor? ¿O cómo te sientes? Con miedo, con temor, con pánico. Ahí en el versículo de 1 Samuel 17, 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hubo gran miedo. ¿Por qué? Porque este Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios. Lo estaba desafiando. ¿Y qué es lo que hacía la diferencia de este pueblo contra el pueblo de Israel? Pues su Dios. Pero ellos eran más grandes por vista. Por vista. Pero Dios estaba con nosotros.
Pero a veces necesitamos que haya uno o dos o tres que lo crean. Por más de 40 días tuvieron pánico, tuvieron problemas, tuvieron inseguridades. Fueron dos ejércitos que estaban frente a frente, pero no peleaban. Nada más venían las amenazas, y les vamos a destruir y los vamos a hacer. En 40 días esa gente, tú has estado enfermo y ya con tu enfermedad tiene una semana, 2, 3, ¿cómo te sientes? Cada día te sientes más flaco, más débil y sientes como que ya te mueres. Sí, porque esa enfermedad tú crees que es para muerte. La realidad es que luego sanas, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Pero mientras nosotros estemos vivos, como dice el último punto, démosle la gloria a Dios. Dice la Escritura, sea que vivamos o sea que estemos muertos, somos de Dios. Así que le sirves a Dios vivo y también le sirves ya no estando aquí. Hago un paréntesis pequeño. Hoy a las 3 de la mañana me llaman por teléfono, suena y me habla creo que un tal Rafael, no estoy seguro. Digo, ¿sí quién? ¿Qué desea? Pues hablo de parte de la señora Celia para informarle que Anita falleció. ¿Se acuerdan de la molestosa esa que venía y gritaba? ¡No, señor! ¿Se acuerdan? Ya no te va a molestar. Te molestaba, ya no te va a molestar. Pero ¿por qué no te molestaba cuando yo veía que era la única que se arrodillaba ahí? Yo veía, estaba enferma, pobrecita. Para mí siempre fue una niña. O sea, su mente como de una niña. Y le pregunté, oye, ¿qué edad tenía cuando falleció? 48 años. 48 años. Y la verdad que me dio un dolor bastante grande porque pues yo creo que aquí muchos también la queríamos, muchos la apoyamos. Siempre te agarraba, ya te veía y ya sabía quién la ayudaba, quién no, y ahí le buscaba. Pero ella, como era inocente, siempre estaba ahí, hasta te volteaba a ver así, especial. Pues ella antes de morir estaba con Dios y ahorita está con Dios. Que Dios la tenga en su santa gloria. Pero así es la vida. El enemigo se para enfrente y a veces por una tontería de una persona ahí, ¿por qué te molesta? La verdad que sí se hace molestoso. Hermanito, espérate, qué impertinente. Pero qué hermoso es que tú aprendas a tener ese dominio de poder soportar a esa persona que no la puede soportar. Ahí va otra vez el hermano, otra vez. Bueno, ese es tu problema, esa es tu debilidad. Fortalécete, hazte más grande, hazte más poderoso. Y eso te va a hacer más grande. Porque si puedes soportar a uno de los pequeños, que hasta inocente es, vas a poder soportar a otras personas en tu trabajo, en tu casa. Hay gente que ni a tu hermano de sangre soporta. Te das la vuelta y te vas. Dominio propio. ¿Quién da el dominio propio? ¿Quién da el dominio propio? Pero pídeselo. Dile, esto me hace falta. Esto me hace falta. Se lo pides y ni modo.
ahora vas a tener que ser más comprensivo, más paciente. Pero esa va a ser tu bendición, porque oye, tú no tenías esa paciencia. ¿Te acuerdas que eras tú iracundo? ¿Te acuerdas que te molestaba? Y tú dices, pues sí, pero pues ni yo me reconozco. Así muchos han cambiado. Conozco muchos líderes que sé que en otro tiempo, cuando hablaban o hablaban muchas palabras, pero la mayoría eran hasta groserías. Y el estar aquí en la iglesia, estar compartiendo el mensaje, estar en un ministerio, estar comprometido en la obra del Señor, hace que tú crezcas. Y el mundo, como dice 1 Samuel 17, 8, 9, el mundo se para y da voces a ti, a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? El enemigo dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿No son ustedes los de Dios? Dice: escoge entre vosotros a un hombre que venga en contra de mí. Y no hallaron a ni uno. Contaron, a ver, y encontraron, el número era 0. No lo encontraron. Dice ahí: si él pudiere pelear conmigo y me venciere. Se trata que hay que vencer. Cuando tú luchas con la intención de ganar o luchas con la intención de perder. El enemigo trabaja y lucha, como dice aquí, para ganar, para vencer. El filisteo Goliat decía: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. ¿Por qué lo decía? Porque él tenía la seguridad. ¿Y qué seguridad le daba? Su cuerpo, su fuerza, su entrenamiento. O sea que cuando tú te enfrentes a un enemigo, vas a creer que aquel que está más preparado, vas a creer que ese problema es tan grande y que no vas a poder solucionarlo. Yo te digo, te equivocas. Si estás con Cristo, sí se puede. Si estás con Cristo, lo vas a lograr. Cuando nos pasan esas situaciones, dice aquí, todo el ejército de Israel se sentía intimidado. ¿Desde dónde? Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. ¿Y por qué se sentían intimidados? Porque estaba en juego su libertad. Si les ganaban, iban a ser esclavos otra vez. Por ese temor ya nadie se le podía enfrentar, ya tenían el temor. Y te lo vuelvo a decir una y otra vez, porque tú tienes un problema. No te sientes seguro en que Dios puede solucionar el problema. No te sientes que Dios puede hacer un milagro en tu vida. No sientes que Dios puede cambiar todo. Dice: sí, no, yo sí. Hermano, usted se equivoca. Entonces demuéstralo. No tan solo para ti, sino para que los hermanos que te vean sepan que tú eres un David, que se levanta en medio de la adversidad, que lucha, que se enfrenta al gigante, porque no va solo. Porque sabe que quien lo está respaldando es el Señor. Y dice la última parte: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. David era el menor de ocho hermanos. Pero si tú crees que a veces uno no sana
Porque la sanidad viene, pero nosotros no la escuchamos o no queremos escucharlo. Imagínense que David, que estaba pastoreando en las ovejas, imagínense, y que le dice: te habla tu papá que vayas a ver a tus 3 hermanos que están allá en fila de batalla y hay problemas, y que hubiera dicho David: ay, aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué me dan una célula? ¿Para qué me voy de anfitriona? ¿Para qué voy a la iglesia? O sea, si nos agarran en un lugar cómodo y decimos que no, la solución o la victoria a tu problema no la ves. Muchas veces Dios te da la victoria, pero tú no la tomas. Y cuando le dijeron porque Dios no tiene un despropósito, simplemente hizo que fueran a buscar a David para que le llevara comida a los hermanos, para que los viera cómo estaban, sin saber que ese era el elegido por Dios. Tú tienes que creer que Dios ya te eligió a ti, que tú eres la niña de sus ojos. Tú tienes que creer que Dios está contigo todo el tiempo. ¿Lo crees? ¿Estás aquí? Dios está contigo. Y si está contigo, no te falta nada. Tienes todo. Por la gloria de Dios, ahora soy el director de ministerios. Pero ¿para qué ser director de ministerios? Es que es un puesto de poder y para esto. Vente para acá. Son alrededor de 40 ministerios y todos tienen problemas. Y hay que ayudarlos de alguna manera u otra para salir adelante. Si hay un ministerio que diga yo no tengo problemas, pues que me digan, porque todos de alguna manera o de otra siempre tienen un tipo de problemas. Cualquiera. Y si el de la alabanza está bien, para ensayar luego ni se juntan todos. O sea, y unos llegan tarde, otros no. ¿Y qué hacemos? O sea, el de los ujieres, ayer lo citaron para mover 5 cosas, son 30 y nada más llegaron 1 o 2. O sea, son ministerios que están sirviendo, que son buenos, pero todos los ministerios tienen problemas. La de limpieza es una. Y me dice: hermano, ¿cómo le vamos a hacer? Porque están vendiendo las sillas para ordenarlo y todo. No te preocupes, se va a hacer. No nos dimos cuenta que al final de cuentas se limpió, se pintó, y cuando se terminó de poner la silla estaba limpio. Pero a veces lo vemos grande. O sea, problemas hay y lo sentimos como algo enorme. Así fue como David se enfrentó a Goliat y simplemente ¿qué? Le ganó. Simplemente estaba yo enfermo y simplemente sané. Tenía yo problemas y simplemente tenía yo problemas con mi patrón y simplemente no fue simple. Algo tuviste que hacer, algo tuvo que hacer Dios, algo tuvo que pasar para que eso se lograra. David le ganó a Goliat. ¿Cómo? Se preparó con una armadura especial. ¿Con cuántas piedras mató David a Goliat? Con 5. La Biblia dice 5. O sea, 5 fue y escogió, pero fue una sola que tenía como una puntita que directito el único lugar que no tenía protegido. Para que tú puedas salir adelante, me voy a preparar solamente en una sola cosa, voy a orar. No, pero no nada más solo orar. O sea, te tienes que preparar en muchas cosas. En 5 cosas se preparó
5 piedritas, buscó una, otra. No se confió. ¿Y si fallaba una? ¿Y si fallaba la otra? Pues tenía 5 oportunidades, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. Tú también, cuando vayas a hacer algo, prepárate con 5 acciones para poder lograr tu meta. Voy a mi partir. Tú tienes que buscar todas las estrategias para hacerlo. Y así en cada cosa. Cuán importante es conocer a Dios. David conocía a Dios, sabía del gran poder, pues lo había experimentado en su propia vida, aunque era joven, muy joven, probablemente en su adolescencia, él ya lo sabía, pero sin ninguna duda, David le era fiel en todo momento al Señor. En 1 Samuel 17:37 dice: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Dios esté contigo. No sé cómo visualmente el rey le dio oportunidad a un niño, a un joven sin experiencia en guerra, pero era tanto el temor. Y a veces por eso nosotros tenemos tanto temor. Llega alguien que no es tan espiritual, pero llega con una confianza y llega con palabra de Dios, que se hacen las cosas. Solamente se necesita tener fe para iniciar algo. Dice el Salmo 121, nos dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Siempre mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y dice: no dará tu pie al resbaladero. O sea, quiere decir que hay resbaladero, pero no lo va a dar. Hay problemas, pero no vas a caer. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Tú crees que está durmiendo el Señor? ¿Se acuerdan la tormenta que estaba durmiendo? No estaba durmiendo. Él siempre tiene el control. Repite conmigo: Dios tiene el control. Amén. ¿Seguro? Cuando salgas de aquí, ¿quién va a tener el control allá afuera? ¿Quién? Que así sea. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios, llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y tus palabras.
Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.